Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos acá a trabajar en la última parte del estado de flujo de efectivo. En este caso, vamos a trabajar con las actividades de financiamiento. Recordemos que a partir de las actividades de inversión venimos trabajando con las cuentas T. Acá también continuamos con lo mismo. Me dice el primer ítem, entrada de efectivo por la emisión de acciones. La emisión de acciones pertenece a capital común, a la cuenta capital común. Me dice que mi cuenta capital común aumenta con la emisión de acciones y la cuenta capital común disminuye con los retiros. Como capital común es una cuenta de patrimonio neto, entonces sus saldos van en el haber. Al igual que hicimos con los activos de planta, nos vamos al balance general para verificar cuál es el saldo inicial y cuál es el saldo final de la cuenta. Entonces voy capital común, es una cuenta de balance general que la encontramos en el apartado de patrimonio neto o capital contable. Entonces me voy a mi balance general, busco capital contable y encuentro la cuenta capital común. Me dice que el saldo inicial de la cuenta, es decir, el saldo del 2010 era de $250,000. Entonces yo escribo acá $250,000. Y el saldo final me dice que era de $370,000. Entonces escribo acá $370,000. Ojo, recordemos que la cuenta aumenta con la emisión de acciones y disminuye con los retiros. Entonces, para saber si tuve algún retiro, yo me voy a mis datos adicionales y me dice que las nuevas emisiones de documentos por pagar sumaron 90,000 empiras. Pero esto es de documentos por pagar. Recordemos que estamos trabajando con la cuenta capital común. Viene acá y me dice que no hubo retiros de capital común. Entonces yo me voy a mi cuenta capital común y en el lado de retiros le coloco cero porque me dice que no hubo ningún retiro. Entonces, pero no me cuadra porque me dice que mi saldo inicial fue de 250,000 y que mi saldo final es de 270, significa que hubo una transacción, pero yo ya me di cuenta que no hubo retiros. Entonces, por tanto, tuvo que haber una emisión de acciones para saber cuánto fue. Entonces, significa que si aquí es 370,000 empiras, ese es el mismo saldo que tiene que ir acá porque como en este lado hay cero, significa que este es el mismo valor porque acá hay cero, entonces tiene que ir el mismo valor en los movimientos, pero tampoco cuadra, entonces significa que yo resto el total menos lo que ya tenía, que hubo una emisión de acciones de $120,000. Entonces me voy acá, entrada de efectivo por la emisión de acciones, me dice que hubo una emisión de acciones de $120,000. Ahora vamos con la cuenta acciones en tesorería. Entonces vengo yo, hago mi cuenta TV, acciones en tesorería. Me dice la cuenta de acciones en tesorería que aumenta con las compras de acciones, disminuye con la venta de acciones. Entonces, lo que hago es identificar si tuve compra de acciones o venta de acciones. Lo primero que hago es ir conseguir o saber cuál es el saldo inicial y saber cuál es el saldo final. Una vez que yo lo tengo, entonces procedo a completar la cuenta T. Acciones en tesorería, mi saldo inicial, me voy a mi balance general, busco la cuenta, acciones en tesorería, tengo acá acciones en tesorería. Me dice que el saldo inicial del 2010 era de cero. Entonces yo le coloco acá cero. Le coloco cero y mi saldo final me dice que era de
20.000. Entonces escribo 20.000. Sin embargo, yo tengo que saber si tuve compras o ventas de acciones. Me voy a mis datos adicionales y me dice que no hubo venta de acciones en tesorería. Entonces vengo y coloco en el lado de ventas 0. Significa que como este lado lo tengo en 0, para que aquí sea 20.000, acá también tuvo que haber sido 20.000. Y como no tuve saldo inicial, significa que mi saldo inicial fue de 0. Por lógica, significa que mis compras fueron de 20.000. Entonces vengo yo, voy a mi cuenta T y me dice que ventas, me dice el ejercicio que no hubo ventas, entonces coloco 0. Y compras, como yo ya vi acá, compré 20.000 acciones. Entonces este me dice que debe ir en negativo, escribo menos 20. Una vez que yo ya tengo mis acciones en tesorería, procedo a trabajar con los documentos por pagar. Entonces lo mismo, hago mi cuenta TD, documentos por pagar. Documentos por pagar es una cuenta de pasivos. Los pasivos están en el haber, por eso tenemos acá. Hago lo mismo, identifico mi saldo inicial y mi saldo final. Me voy a mi balance general, busco la cuenta documentos por pagar. Acá los tengo, documentos por pagar. Mi saldo inicial fue de $80.000. Entonces escribo acá, saldo inicial 80.000. Mi saldo final me dice que fue de 160.000. Entonces escribo acá 160.000. Ojo, entonces me dice a mí que mis documentos por pagar incrementan con la firma de un nuevo documento y disminuyen con el pago de un documento. Es decir, que si yo hice un pago debería ir en el debe y si yo firmé un nuevo documento iría en el haber. En este caso me voy a mis datos adicionales y me dice que yo firmé un documento por pagar por 90.000. Es decir, que en este caso, mis documentos por pagar o mis deudas aumentan con 90.000. Entonces, yo firmé un documento por 90.000, lo escribo, hago la suma. Sin embargo, no cuadra, ¿verdad? Significa que acá tuvo que haber pasado otra transacción. Significa que yo tuve que haber pagado también mis documentos, porque mi saldo final debe de ser de 160.000. Entonces, para que acá me dé 160.000, yo tengo que restar 170 menos los 160 y me dice que en este lado, para que acá me dé 160, significa que en este lado tienen que haber 10.000 lempiras registrados. Entonces me voy, por tanto, significa que yo hice un pago de $10.000 de mis documentos por pagar. Entonces vengo y me voy, mis entradas de efectivo, mis entradas fueron de 90.000, entonces la coloco, 90.000, tienen que ir positivas y los pagos dice que fueron de 10.000, pero los pagos deben de ir negativos, entonces escribo menos 10. Y ahí yo ya completé mi cuenta T de documentos por pagar. Luego me dice pago de dividendos. ¿Cómo sé yo si la empresa pagó o no pagó dividendos? Para saber si la empresa pagó o no pagó dividendos, yo tengo que hacer mi cuenta T de utilidades retenidas. Igual utilidades retenidas me dice que aumenta con una utilidad, disminuye con una pérdida y que disminuye también con el pago de dividendos. Vengo yo y hago lo mismo. Me voy al balance general, consulto el saldo inicial y el saldo final. Entonces vengo, me voy, saldo inicial y saldo final de utilidades retenidas en el apartado de capital contable. Me dice que mi saldo inicial era de $80.000. Entonces escribo saldo inicial de $80.000. Y mi saldo final era de $110.000.
Ok, entonces ahora lo que tengo que hacer es completar mi cuenta T. Recordemos que me dice que aumenta con la utilidad. Ojo, yo tengo que revisar si en mi estado de resultado tuve utilidad o pérdida. En este caso, solo puedo tener una de las dos, o tuve utilidad o tuve una pérdida. Entonces vengo, me voy a mi estado de resultado al final y me dice que yo tuve una utilidad de $40,000. Entonces vengo acá y tuve una utilidad de $40,000. Significa que no tuve pérdida. Entonces le coloco 0 en el lugar de pérdidas y le coloco 40,000 en el lugar de utilidades. Yo hago mi cuenta T, la sumatoria, y no me cuadra. Para que me cuadre significa que acá hubo alguna otra transacción. Entonces vengo yo, hago la resta y significa que para que aquí me cuadre, acá tuve que haber registrado una transacción con $10,000. Pero como no tengo pérdida, entonces no puedo asumir que es una pérdida, pero sí significa que yo tuve que haber hecho un pago de dividendos y el pago de dividendos tuvo que haber sido por $10,000. Entonces aquí yo ya tengo completa mi T, ya la tengo cuadrada porque al restar 10,000 menos 120 me da mi saldo final. Entonces significa que la empresa tuvo un pago de dividendos de $10,000, pero este debe de ir en negativo, entonces escribo menos 10. Una vez que yo ya lo tengo completo, hago la sumatoria, mis sumas y restas, ¿verdad? Los positivos suman y los negativos restan. Lo hago, tengo 170,000 positivo. Significa que yo tuve más entradas que salidas de efectivo. Entonces ya tengo mis tres saldos, ¿verdad? Ya tengo los flujos de las actividades de operación, mi flujo de las actividades de inversión y mi flujo de las actividades de financiamiento. Entonces lo que hago para saber si obtuve un incremento o un decremento, solamente lo sumo, ¿verdad? Este suma, este tiene que restar y este tiene que sumar. Significa que al momento de hacer la comparación de todos mis flujos, me dice que yo tuve una disminución, en este caso sería un decremento porque está negativo. Significa que yo tuve un decremento de $20,000. Entonces yo para hacer la comprobación me dice que a ese decremento yo le tengo que sumar el efectivo al 31 de diciembre del 2010. Entonces me voy a mi balance general, a la cuenta efectivo, y en el 2010 me dice que yo tenía $42,000 en efectivo. Entonces yo escribo acá $42,000 en efectivo y que al momento de hacer esa suma, yo sumo mi decremento con el saldo, me tiene que dar igual al saldo de efectivo al 31 de diciembre. Entonces al momento de hacer esta suma, que en este caso sería una resta porque tengo un número negativo, me quedan $22,000. Y para poder comprobar si mi ejercicio está correcto, yo me voy a la cuenta efectivo al año 2011 y me doy cuenta que en efecto mi saldo al 2011 es de $22,000. Y de esa forma pues yo compruebo el ejercicio y lo finalizo.